Hola gente humus, Bob Humshahi transitando desde el corazón. Nuevamente aquí para seguir contando de nuestra memoria. Y voy a hacer un pequeño resumen de los anteriores y me cabe entonces contarles que en el segundo Maite ya conocí a Verá, aunque nunca habíamos participado, ni él participado en los Maite juntos. Ya intercambiábamos palabras y en una ocasión que por causalidad me lo encuentro en 33, yo llevaba los maíces de los niños y le contaba que me había pasado algo como muy mágico y que plantaba con Luciano, y mientras yo hacía los surcos y él tenía las semillas, me dice: abuela, estas semillas son mágicas. Y yo me sonreí por su inocencia, le dije: no, serán sagrados, pero no mágicos. Y él me dice que bueno, sagrado, mágico, pero son verdes. Entonces yo en un primer momento me asusté porque pensé que se habían enmohecido. Lo más mágico fue cuando él con sus manitas ahuecadas me mostraba las semillas y yo sostenía con mis manos ahuecadas las manitos de él y yo sentía que por debajo habían otras manos que sostenían las mías. Y eran verdes, un verde esmeralda, eran hermosos. Y fue tanta la energía que nos unió a las dos que fuimos uno solo. Y por un momento como que desaparecí del lugar y me volví a cuando era pequeña, cuando a los niños les crecen las alas en las vacaciones de verano. Y entre mis manos, allá en los campos de Villa García, yo sostenía también en mis manos ahuecadas luciérnagas verdes y con sus luces palpitantes. Y yo pensaba: es verdad, existe Dios. Cuando le contaba eso a Verá, él me decía que cuando uno está conectado con las semillas, vienen muchas memorias, tenemos muchos recuerdos. Y bueno, y fue allí que comienza este recorrido por mis cuentos también al lugar del no sé. En cuanto al tercer Maite, donde descubrimos a nuestros egos, es más, en una oportunidad que había ido a la casa de Vera y ellos en su lengua guaraní estaban tratando de entender la palabra tatapurá y yo no podía, me di cuenta, no es mi lengua, y empecé a tratar de entender la palabra fuego y me di cuenta que fue ego, porque era espíritu. Y ante un cuento no, una leyenda que nos contó Vera sobre que los guaraníes habían guardado en cierto lugar el último fuego sagrado. Entonces decidimos ir hasta ese lugar, hacer los guataporás, que también tienen que ver con el Maite, porque los realizamos como una forma de armonizarnos, de unificarnos, y vamos a dejar nuestros fuegos amorosamente. Sin embargo, se nos fue de las manos, pasaron cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar, el que nunca lloraba, lloraba, el de mayor ego de repente estaba de lo más humilde, entonces todos los demás no se podían esconder en el ego de los demás. Vimos los egos a la cara, nos enfrentamos a ellos, fue una verdadera guerra entre nosotros mismos, pero lo bueno es que estábamos viéndonos y que ahí entendimos que el ego siempre se resiste y cuando hay una resistencia es porque estamos luchando. Ahí comprendimos que no tenemos que frustrarnos porque si trabajamos los enojos vemos que nos enojamos más porque el ego se está resistiendo y quiere decir que hay una lucha. Entonces no hay que frustrarse. Y aprendimos en este tránsito azul, ya que le puse ese nombre, y ese era nuestro viaje, el tránsito en azul, por aquello de buscar las palabras bellas, por buscar la verdadera raíz y magia de las palabras, por la comunicación, era el tránsito en azul. Nos dimos cuenta que éramos espejos y que nosotros éramos los que atraíamos y que si alrededor nuestro había mucho ego, quizás cada uno de nosotros éramos el dueño de ese circo.
Entonces la intención no era pelearse con nuestros egos, sino ir descubriéndolos, reírnos de ellos para que luego se vayan integrando a nuestro espíritu. Y que las relaciones de círculo nos hacen más fuertes porque nos vemos, porque nos activa nuestras cosas internas a través del espejo del otro. Aprendimos también que esos trajes que teníamos muchas veces habían nacido de lo que llamamos el dolor de nacimiento. Y le voy a dar un ejemplo para que sea más entendible. Por ejemplo, cuando yo hago ese descubrimiento, le preguntaba a una chica cómo había sido las instancias de su nacimiento. Y bueno, y me contaba que ella estuvo a punto de morir, inclusive su mamá, y que su papá había hecho una promesa de que si salía todo bien se quitaba las barbas. En eso ella me dice que se tiene que ir al médico porque justamente tenía un novio que tenía barba y que le venía alergia. Y ahí se me hizo la luz. Digo, ¿te das cuenta? Al tener barba, tu compañero te hace recordar la barba esa que tu papá se quitó. Entonces resulta que si no se la quita, tú estás en peligro. Y eso nos hace que toda nuestra vida, si no somos conscientes, luego se manifieste, ya sea en el cuerpo, ya sea en las actitudes. Pero no voy a hablar más porque muchos escritores, psicólogos, terapeutas, coaches de la vida han escrito muchísimos libros. Lo bueno de todo esto es que nosotros estábamos escribiendo nuestro propio libro de sanación a través de las experiencias. Por eso en ese cuarto Maite fue una época de mucha transformación, porque estábamos trabajándonos nosotros como verdaderos guerreros. Fuimos muy guerreros ahí en ese viaje de entregar nuestros fuegos. Y fue de mucha transformación. Y íbamos camino entonces al quinto Maite, que como quinto es crisis, es cambio, es revolución. Así que lo dejo para el próximo audio y lo saludo por aquí, Wahum Yahi, transitando desde el corazón.